¿cómo están? Un gusto poder verles, poder escucharles y les agradezco inmensamente su presencia aquí esta noche. Vamos a tratar de manejar algunos temas, específicamente porque en su momento, después de que ya tenemos en Ecuador 2 meses de convivir con el COVID-19 y más de 3 meses y medio en el mundo desde que se conoció el origen de este problema, ha habido una inmensa corriente de costumbrismos. Es infelizmente común decir que las costumbres se hacen leyes. Y cuando estos costumbrismos ganan a la verdad, entonces entramos en serios problemas. Y decidimos, en conversación con varias personas de Max International, decidimos tratar de hacer una charla explicativa, lo más instructiva posible, respecto a un tema que para mí es de palpitante interés. Y por eso le hemos puesto a esto el mitos y verdades del COVID-19. Vamos a empezar primero definiendo las cosas. COVID-19 es el nombre de la enfermedad, que significa coronavirus, el V es coronavirus y D, COVID, la D de disease en inglés. Y quiero que tomemos en cuenta muy bien esto, el nombre de la enfermedad es COVID-19. Por lo tanto, ya vamos dejando un punto clarísimo. Y dice 19 porque empezó el 2019. Por lo tanto, eso es un punto importante que en su momento lo tomaremos en cuenta en esta charla. Lo primero que vamos a analizar es que existen muchos tipos de coronavirus. De hecho, los más comunes son 6, de los cuales 4 son más o menos causantes de gripes comunes y 2 son aquellos conocidos como SARS-CoV-2, SARS-CoV-2. Este es el nombre del virus. La enfermedad se llama COVID-19, el virus se llama SARS-CoV-2, que es un virus muy similar al del SARS del 2003, al del H1N1 del 2009, el nuevo SARS y la gripe aviar y porcina 2015. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro enemigo, el SARS-CoV-2, cuya enfermedad se llama COVID-19. Y como hoy vamos a hablar de mitos y verdades, empezaremos por decir que, infelizmente, más del 90% de las cosas que ustedes han escuchado, han visto, han usado inclusive durante estos 2 meses en Ecuador, desde que la última semana de febrero, aquella señora de Babahoyo, que fue el primer caso, el caso conocido como caso cero, y luego ahora que tenemos prácticamente incuantificables los miles de casos positivos de COVID-19 en el Ecuador, desde aquella época ya tenemos 2 meses escuchando de todo. Y mi misión esta noche, y espero poder cumplirla, ustedes me van a ayudar, porque al final vamos a tener una apertura para preguntas de los que ustedes deseen. Mi misión esta noche es tratar, en la medida de lo posible y de la manera más didáctica, de hacerles conocer qué sí es verdad y qué no lo es. Y por lo tanto es un mito o lo que es peor, es una mentira que se hizo común por costumbrismo, que ganó la calle, que se diversificó en todos los ámbitos socioculturales y que infelizmente se hizo práctica común. Vamos a empezar por definir. La primera parte de lo que necesitamos conocer es el contagio. Y aquí vamos a entrar en temas inclusive que puede generar polémica. Y de hecho para esto estamos, para tratar de dilucidar todo tipo de inquietudes. Primero, solo existen maneras específicas de contagiarse de COVID-19. ¿Cuál es la primera? El contacto. Por favor, señores, el virus no vuela. El virus es una estructura de RNA, es una proteína cubierta de una membrana grasa. Y cuando una persona tose o estornuda o habla, esas micropartículas en las cuales va el virus no van más allá de 1,5 metros de distancia a tu alrededor. Por lo tanto, la primera condición es el aislamiento. La primera condición es mantener la distancia de 2 metros de las personas a tu alrededor. Tan solo, escuchen lo que les voy a decir, tan solo con que esto fuese posible y que nuestra cultura lo aceptase y lo cumpliese, ya no hubiese pasado mayormente todo lo que ha venido sucediendo. Entonces, lo primero que quiero que entendamos, la manera de contagio es, la primera y la más común,
el contacto de persona a persona. La segunda es cuando alguien habla, tose o estornuda, esas partículas virales que caen alrededor de esa persona en 1,5 metros, 1,80 metros alrededor, se quedan en el escritorio, en la escalera, en el piso, y entonces una persona que contacta con esa superficie donde el virus se queda vivo por horas, esa persona al contactarse ya tiene en sus manos el virus. Por eso, el primer elemento para protegernos es el lavado de manos, un lavado que genere mucha espuma. Recuerden que el virus no es un organismo vivo. Por favor, el virus no es un organismo vivo. El virus es tan solo RNA, proteínas, ácido ribonucleico cubierto de una membrana de grasa. Esa membrana de grasa se destruye con el lavado de las manos. Cualquier jabón que genere espuma destruye y tiene que lavarse por completo. Ustedes ya lo han visto de sobra cómo tiene que hacerse. Otra protección es a través del uso del alcohol, que puede ser en gel o el alcohol común. Esto tiene que ser por lo menos al 70%. Con eso, nosotros, en el momento que hayamos contactado nuestras manos con alguna superficie donde haya estado el virus, automáticamente lo destruimos con el lavado de manos y con el alcohol. Y la tercera manera de contagiarse es si estamos en una habitación donde alguien positivo para COVID-19 tose o estornuda, y aún con las partículas de conversación si estamos a menos de 1,5 metros de distancia. Por eso, la condición ineludible y única necesaria que tendría que haberse hecho en su momento, en este momento ya es casi imposible, para lograr que no haya esta pandemia, fue justamente el aislamiento, el no contacto, el alejamiento. Y por eso es que se empezó a hacer de uso obligatorio la mascarilla. Y al hablar de la mascarilla, quiero también entrar en varios de los que son mitos y verdades. Primero, y los que les voy a decir les puede parecer una incongruencia. La mascarilla sirve más que para protegernos nosotros, sirve para que aquella persona que ya te está contagiada y tiene el virus en su cuerpo y tiene COVID-19, al hablar, al toser o al estornudar, no pueda infectar, porque se queda aquí. Para esto es muy simple. Todas las mascarillas de tipo quirúrgico que ustedes conocen sirven, todas. No es necesario buscar una mascarilla ultramoderna. Pero aquí viene un tema importantísimo. Se están haciendo también mascarillas de tela artesanales. Hagan solo una prueba elemental. Aquella mascarilla que ustedes se coloquen, enciendan un fósforo o un encendedor delante suyo a 20 centímetros, soplen. Si el encendedor o el fósforo se apaga por el que usted sopló, esa mascarilla no le va a servir de protección. La mascarilla sirve cuando usted, al colocársela, sopla y no puede apagar o el encendedor o el fósforo. Y eso lo logra sin ningún problema la mascarilla quirúrgica común y corriente. La Organización Mundial de la Salud recomienda en su inicio de la enfermedad, cuando estaba confinado a los primeros países, especialmente en Wuhan, en China, recomendaba que se use para las personas que ya son sintomáticos o que tienen un diagnóstico positivo, porque cubrirse la boca y la nariz hace con que no puedan contagiar. Hoy en día, para protección, cabe tan solo con que usemos mascarilla y estemos a más de 1,80 metros de distancia. Ese simple hecho de estar con mascarilla y a 1,80 metros o más de distancia es absolutamente suficiente para evitar un contagio. Ahora vamos a hablar del uso de guantes, porque yo veo, primero, que ya prácticamente los guantes se acabaron en el mercado. Todo el mundo, por la novelería de nuestro pueblo, ahora piensa que usar guantes es un mecanismo de defensa. Primero, la Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de guantes. ¿Por qué? Básicamente, al usar guantes, usted tiene una falsa sensación de seguridad, porque piensa que el guante le protege. Y otra cosa importante que lo he visto cuando voy, por ejemplo, al supermercado a hacer fila, veo personas que están con mucha ropa encima, cubiertas
con ropa de manga larga, gorra, se ponen de todo de protección. Por favor, entendamos, el virus no entra por la piel. El virus no entra por la piel. El virus solo en las manos puede contagiar cuando usted se toca los ojos, la nariz o la boca. Y si usted tiene guantes, cuando los tiene puestos, sirven tan solo entre 35 y 45 minutos. Después de eso, el sudor ya los inhabilita como protección. Por lo tanto, debería usted cambiarse los guantes cada hora. Entonces, sería casi imposible. Los guantes, cuando usted está haciendo sus actividades, usted agarra las llaves del carro, usted agarra los productos del supermercado, usted agarra su teléfono para enviar mensajes o para hablar por teléfono, y todo lo que está en sus manos se está pasando a esos objetos. Cuando usted se saca los guantes y se lava las manos, usted ya dejó el virus en las llaves, en su teléfono celular, en el timón de su carro y en todas partes donde usted tocó con esas manos cubiertas de guantes. Pero además, usted cree que como tiene guantes, está protegido, y como nosotros estamos siempre haciendo actividades inconscientes por costumbre, nos rascamos, nos tocamos, hablamos por teléfono, estamos todo el tiempo contactando los guantes infectados, porque si vamos al supermercado empezamos a manipular los alimentos, las fundas, todo lo que está envasado, las latas, las botellas, y ya otras personas también lo hicieron. Y si hay un portador asintomático, va a dejar el virus en esos objetos. Usted los manipula y cree que porque está con guantes no pasa nada. Hasta que usted llega a su casa para lavarse las manos, ya ha tenido un sinnúmero de contactos y esos guantes ya no le están protegiendo. Lo único que se recomienda es mascarilla, mantener la distancia de 2 metros alrededor, que si eso lo hiciéramos ya hace mucho tiempo, hubiera estado controlado, y por supuesto el lavado de manos y el uso de alcohol en gel al 70%. Es más que suficiente para esta fase inicial de evitar, prevenir o como quiera llamarse el virus. Ahora, hay una cosa que es importantísima, que es lo que más está en la mente de las personas. La gente tiene terror del contagio. La gente tiene un pánico para que no le dé el coronavirus. Pero yo quiero, y esto vamos enseguida a hablar al respecto, quiero solo adelantarme en lo siguiente. Todos sabemos que la tasa de letalidad, es decir, la tasa de gente que se muere por COVID-19 es alrededor del 3, 4, 5%. Y que más del 80% de las personas que están en contacto contagiadas con COVID-19 desarrollan tan solo un malestar, un dolor, una pequeña fiebre o algo como una gripe común y pasa en 3 o 4 días. Y ya les voy a explicar por qué sucede esto. Por lo tanto, entendamos una cosa. El problema no está en que te contagies o no. De hecho, Angela Merkel, la primer ministra de Alemania, hace 3 semanas le dijo a su pueblo, le anunció a su pueblo que alrededor del 60% de la población se iba a contagiar. Y la Organización Mundial de la Salud ya informa que en los próximos 6 meses, alrededor del 60% de la población mundial va a estar contagiada. Eso significa más de 4.000 millones de personas. Eso significa más de 9 millones de personas en el Ecuador. El problema no es el contagio, queridos amigos. El problema es cómo tu cuerpo está preparado para que enfrente ese contagio. Y aquí quiero hablar muy claramente, porque me han pedido muchísimos pacientes y amigos, me han dicho, Raúl, quiero que me ayudes, ¿qué le puedo dar a mi papá, a mi mamá, para evitar que le dé el coronavirus? Para prevenir que le dé el coronavirus, el COVID-19. Escuchen bien, queridos amigos. Esos 2 verbos no caben, no existen en COVID-19. No es posible tomar cualquier sustancia ni para prevenir ni para evitar. No existe la posibilidad en el planeta Tierra de que nada, escuchen y me ratifico, nada de lo que ustedes hayan oído por ahí o que exista de conocimiento, ninguna sustancia que usted pueda usar le va a
prevenir o evitar. El verbo rector en una enfermedad viral como el COVID-19 es proteger. Por lo tanto, de una vez dejamos claro, el problema no es contagiarse. Quitémonos el temor, quitémonos el pánico, no nos preocupemos por el contagio. Tenemos, eso sí, que estar protegidos, y ya les voy a enseñar cómo hacerlo, y ya les voy a decir cómo hacerlo. Pero primero, quiero dejar de lado un sinnúmero de preocupaciones, miedos, temores y pánicos de la sociedad, que algunos de ellos ni las ventanas abren. Por Dios, el virus no vuela. El virus, cuando sale del cuerpo o cae en los elementos materiales alrededor, máximo a 1,50 m, 1,80 m, y luego con el pasar del tiempo va muriendo, perdón, no es muriendo, va destruyéndose, va eliminando su cavidad, su cubierta de grasa, y por lo tanto desaparece. El virus no es un organismo vivo. Para estar vivo y multiplicarse, para replicarse, el virus necesita adaptarse, adosarse, juntarse a una célula, le inyecta el código genético el virus, transforma, le cambia el chip a la célula, transforma esa célula de ser una célula viva con sus funciones específicas, la convierte ahora sí en un virus vivo, y entonces está listo a multiplicarse. Y se multiplica por trillones. Por lo tanto, para que el virus pueda existir y estar vivo y hacerle daño al hombre, necesita ingresar a una célula para transmitirle su código genético y que la célula deje de ser tal y se transforme ahora sí en un organismo vivo, pero que ya no tiene funciones celulares, sino pasa a ser virus. Y el virus ya vivo se multiplica por trillones y entonces empieza a hacer su destrucción. Ya vamos en la segunda parte de esta charla a explicar cómo tenemos que hacer, pero quiero dejar en claro un concepto básico, irrefutable, innegable. No existe en el planeta Tierra ninguna sustancia, ningún producto absolutamente que sirva para prevenir o evitar el contagio. Lo único que puede evitar y prevenir el contagio es el aislamiento social a más de 2 metros, el uso de mascarilla y el lavado de las manos, evitar tocarse el rostro. No es necesario absolutamente nada más. Si usted está en una reunión y todos están a más de 2 metros, no va a pasar absolutamente nada, aun cuando ninguno tenga mascarilla. Les planteo de otra forma. Hay una reunión en la sala de una casa y hay 10 personas. De esas 10 personas, 1 tiene COVID positivo y los otros 9 no tienen COVID positivo, es decir, son negativos. Les pregunto, sé que no me van a responder, pero respondan internamente. De esos 10 en la sala, 1 tiene COVID positivo y los otros 9 negativos, ¿cuántos de ellos tienen que usar mascarilla? Solo el que es positivo. Si el que es positivo usa mascarilla, pueden hacer la reunión que quiera, porque él no va a poder transmitir el virus por la mascarilla. Y ninguno de los 9 tiene que preocuparse si están a 2 metros en la reunión. Ese es el tema. Por favor, aprendamos para eliminar el pánico, el temor. Hay gente que no sale ni al garaje, hay gente que no abre ni las puertas. El virus no vuela, el virus no está en el ambiente. Esa es mentira, es una falacia y no se puede seguir engañando a la gente. Entonces, lo primero, determinar qué es el virus. Segundo, determinar cómo se contagia y quitarnos de la cabeza tantas mentiras, costumbres que por costumbre se hacen leyes, entre comillas, y que están afectando nuestras vidas. Porque me adelanto a decir algo, uno de los principales factores por los cuales se reduce y se debilita el sistema inmunológico es el estrés. Y el 95% de las personas que se han visto obligadas a estar confinadas en este mes y medio están sumamente estresadas. Y cuando salgan a la vida diaria, van a salir desprotegidos por su sistema inmunológico que está muy débil, en precarias condiciones. Yo personalmente no soy partidario de un confinamiento radical. De hecho, hay países
como México, Brasil y Estados Unidos, en los cuales sus principales mandatarios, debidamente asesorados, están por la corriente de liberar a la ciudadanía, mientras cultural y disciplinariamente cumplan esas elementales condiciones. Y le pongo un ejemplo clarísimo. Suecia. Suecia es un país donde no hay restricciones, donde todo el mundo está libre, pero que es obligatorio el aislamiento social de 2 metros y el uso de mascarillas. Y es un país que está absolutamente libre de toda esta pandemia, en el sentido de que hay muy pocos casos controlados en una población bastante grande, y que lo que necesitamos es que las personas entiendan que si aislamos al grupo, cada uno de nosotros tiene que estar a 2 metros de otra persona cuando estamos fuera de casa. Y si usamos mascarilla y nos lavamos las manos, por supuesto que vamos a lograr evitar el contagio. Pero ya les voy a decir por qué no es el problema evitar el contagio. Porque todos, de alguna manera, nos vamos a contagiar. Así sea porque sin querer topamos algo y nos topamos la cara. Eso es casi imposible de evitar. Y les puedo garantizar que de todas las personas que me están aquí escuchando y creen que son negativos, puedo garantizarles que más de la mitad de ustedes ya son positivos. Porque ya se contagiaron, pero sus cuerpos eliminaron el virus. Y ya les voy a enseñar cómo se hace eso para lograr estar preparados. ¿Por qué? Les voy a hacer una pregunta. Todos los que hemos tenido hijos, sabemos que apenas nace nuestro niño, en las primeras 24 horas le ponen la vacuna de BCG aquí en el hombro. Esa vacuna es para evitar la tuberculosis. ¿Qué preferirían ustedes, padres y madres de familia? ¿Cuidar a sus hijos el resto de la vida para que no les dé tuberculosis, o vacunarles en las primeras horas de su vida para que ya nunca más le dé? ¿Qué es lo mejor? Por supuesto que vacunarle. ¿Por qué me refiero a esto, señores? Aquí viene el mito más grande, que ahora vamos a decir la verdad. Lo único, repito, con todas las letras, lo único que sirve para evitar una enfermedad viral como el COVID-19 es una vacuna. Desde que existe la medicina tecnológica a partir de los fines del siglo XIX, cuando Louis Pasteur, Robert Koch, Jenner y los principales investigadores de fines del siglo XIX, a partir de 1885, empezaron a investigar microscópicamente los elementos que están poblando la Tierra con nosotros, nunca en más de 100, 125 años, nunca se ha podido generar un tratamiento que no sea única y exclusivamente una vacuna. Por eso, en los Estados Unidos, que por si acaso, para darles una idea, el año 17, 18 y 19 murieron en los Estados Unidos entre 35 y 45 mil personas por año por influenza, que es una enfermedad simple viral, una gripe, pero que también causa la muerte. Y sin embargo, nunca se declaró pandemia. De hecho, no ha habido en la historia última de la humanidad, me refiero a historia última, en los últimos 200 años por lo menos, no ha habido una pandemia, porque la gripe española de 1918, 19 y 20, hace 100 años, fue localizada en Europa y mató a la mitad de la población. La peste bubónica también fue localizada. Nosotros tuvimos la fiebre amarilla a inicios del siglo pasado. Entendamos una cosa. El único mecanismo protector para una enfermedad viral es la vacuna. Y mientras no haya vacuna, no sirve absolutamente nada. Pero también vamos a dejar muy en claro este concepto. Escríbanlo en la sala de su casa. El único mecanismo que hace que estés preparado para enfrentar este COVID-19 y los que vengan es tener el sistema inmunológico en perfectas condiciones. No existe tratamiento para los virus. Ya vamos a hablar también de tanta cosa que anda por ahí. En medicina decimos los médicos que una gripe con tratamiento dura una semana y que una gripe sin tratamiento dura 7 días. Porque no existe tratamiento para las enfermedades virales.
Lo único que se trata es los síntomas. Acuérdense que había una propaganda de un producto que tenía 10 sustancias para los síntomas, porque lo que nos molesta son los síntomas. La enfermedad, si no hacemos nada, si estamos en una isla desierta, va a durar una semana o va a durar 7 días, con tratamiento o sin tratamiento. Por Dios, amigos, entendamos algo, que es lo que quiero que metamos en nuestra cabeza para el resto de la vida. No existe, ni va a existir en el mundo, en la historia de la humanidad, tratamiento para los virus. ¿Por qué? Porque Dios, en su infinita omnipotencia, al crear al hombre, ya le envió con lo necesario para enfrentar a los virus. Aquí quiero que aprendamos algo concreto. Cuando nosotros nos vemos afectados, infectados por una bacteria, quien hace el tratamiento es tu sistema inmunológico ayudado por un antibiótico. Por eso, desde 1928 que Alexander Fleming descubrió la penicilina y que se empezó a comercializar en el mundo a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, antes de eso, millones de personas morían por una infección cualquiera, sea cual fuese. Sin embargo, a partir del descubrimiento de la penicilina, hoy en día es muy difícil que un ser humano se muera por una infección, a no ser que sea una bacteria oportunista, cepa de hospital. Pero esa es la parte de bacterias. Cuando usted es infectado por un virus, no existe tratamiento, ni va a existir mientras el ser humano esté en la tierra. ¿Por qué? Porque ya Dios dotó, le brindó, le entregó al hombre lo necesario, lo único, repito, lo único que sirve para hacer un tratamiento cuando eres afectado de una enfermedad viral es tu sistema inmunológico, que apenas entra el virus. ¿Y por dónde entra el SARS-CoV-2 para causar COVID-19? Entra por los ojos, por la nariz y por la boca. En este triángulo es donde se concentra. Y el virus se sostiene aquí 3 o 4 días hasta que el virus logre encontrar una célula donde pueda adosarse y transmitirle su código genético y transformar esa célula en un virus vivo. Durante esos 3 o 4 días, tu cuerpo reconoce la entrada de un agresor, envía inmediatamente a la circulación, envía macrófagos y linfocitos T, y ellos generan inmunoglobulinas, conocidas como anticuerpos, que destruyen al virus antes que se adose a las células y por lo tanto no pasa de 3 o 4 días de una afección leve, una fiebrecita, un dolor de cabeza, un dolor articular, un malestar general y nada más. Esa es y debería ser la historia natural del COVID-19 para toda la humanidad. Pero, y aquí viene el pero, el 20% de la humanidad sucumbe ante la enfermedad y el 5% es letal, es decir, se puede morir por la enfermedad. ¿Quiénes van a afectarse y quiénes van a fallecer? Grupos específicos. Primero, mayores de 65 años. Segundo, que tengan enfermedades concomitantes, hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, cáncer o tratamiento con antiinflamatorios esteroides por largo plazo. Estas personas tienen automáticamente, previo al COVID-19, su sistema inmunológico en pésimas condiciones. A esto le agregamos sobrepeso, sedentarismo, estrés y el fumar y consumir alcohol en exceso. Esas son las condiciones que hacen que te vuelvas una persona susceptible. Más del 68% de todos los miles de muertos en el mundo, incluido nuestro país, son personas que están inmersas en este gran grupo. Más de 65, enfermedades concomitantes y trastornos de vida diaria. Es decir, si tú estás inmerso en alguno de estos temas, tienes la obligación inmediatamente de utilizar la única herramienta que Dios nos ha dado, que es el sistema inmunológico. Si tu sistema inmunológico está en perfectas condiciones, no hay ningún problema. ¿Por qué?
Porque como no hay tratamiento, y ya vamos a hablar de los tratamientos entre comillas que andan por ahí, que ese es motivo específico de esta charla, como no hay tratamiento, tu cuerpo te va a defender, va a eliminar el virus y se acabó, porque así está previsto en la raza humana, porque Dios creó al hombre en esa perfección. Entonces, pongamos por fin un hasta aquí y un basta. No hay tratamiento para virus. Quien lo hace es el sistema inmunológico. Por lo tanto, por Dios, es obligatorio, repito, obligatorio que toda persona tenga como algo vital e imprescindible el sistema inmunológico en perfectas condiciones, lo más fortalecido posible. Y ya voy a indicar cómo hacerlo. Y ahora sí vamos a tocar el tema más apasionante de estos 2 meses. Toda esta corriente de tratamientos, unos medicamentosos y otros folclóricos de nuestro pueblo. Lo primero que se dijo es que el virus no resistía al calor y por lo tanto en Guayaquil no le iba a pasar nada porque Guayaquil es siempre más de 27 grados centígrados. Sin embargo, no es el mismo virus. Los virus mutan y se adaptan al medio ambiente. El virus inició en el norte del mundo en la época en que había muchísimo frío. Pero en Guayaquil, cuando llegó en febrero, es la época de más calor en Guayaquil. Y habían 30, 32 grados siempre y sin embargo el virus se diseminó. ¿Por qué? Porque el virus muere a 27 o más grados centígrados cuando está en el ambiente o sobre una superficie. Cuando está dentro de tu cuerpo, necesitas 56 grados centígrados, por lo menos para eliminarlo. Por lo tanto, empecemos por los famosos tratamientos. Lo primero que se decía, lo primero, que ya viene de antes, hacer gárgaras de limón con sal, de limón con bicarbonato, eso no tiene ningún sentido. Absolutamente no sirve para nada. Si el virus pudiera transmitir su jocosidad, se estaría riendo de que la persona pretende eliminar el virus haciendo gárgaras de todas estas cosas, cualquiera que a ustedes se les ocurra. No tiene ningún sentido. Hay gente que se ponía una cucharada de sal en la boca, esperaba que se disuelva, hacía gárgaras y botaba, pero se olvidan que la sal también se puede absorber a través de la mucosa bucal. Luego se empezó a hacer muy común el uso de bicarbonato, pero recuerde que el bicarbonato tiene apellido y es bicarbonato de sodio y eso es peligrosísimo para los hipertensos. Luego se empezó con la corriente de que como era el calor, entonces a la antigua, con las nebulizaciones, vaporizaciones y le ponen de todo, pero por ahí los árboles de eucalipto deben haberse quedado sin ramas en nuestro país porque todo el mundo le ponía hojas de eucalipto. No tiene ningún sentido, no sirve absolutamente para nada. Lo único que sí servía era aumentar la temperatura, aspirando en los primeros 3 a 4 días y solo en esta zona, porque es aquí donde estaba concentrado el virus. Pero quien realmente tiene que hacer el trabajo es el sistema inmunológico. Luego se empezaron, por una corriente que vino de China y que Francia la adaptó y la adoptó, se empezó a hablar de la hidroxicloroquina, cuyo nombre comercial es el Plaquenil, y se empezó a hablar de la acitromicina. Todo el mundo novelero corrió a las farmacias y ya no hubo en 3 días ni hidroxicloroquina ni acitromicina, pero se olvidaron que la hidroxicloroquina causa severos trastornos de arritmias cardiovasculares. Y aquí cometieron el horroroso y terrible error de creer que, repito, esos 2 verbos no caben en COVID-19, ni prevenir ni evitar, y empezaron a tomarlo para prevenir y evitar. Hasta el presidente de un país grande de este planeta ya lo dijo públicamente, que hay que usar hidroxicloroquina y acitromicina, y todo el mundo empezó a tomar, cuando eso no sirve absolutamente para nada, porque la hidroxicloroquina es un medicamento antimalárico que servía hace años para el paludismo y que ahora se usa para lupus eritematoso sistémico y para artritis reumatoide. Tal es así que las personas que sí la necesitaban ya no la podían comprar porque no había. Luego vino una serie de productos y se empezó a hablar de la nitazoxanida, que es un producto simplemente antiparasitario para lombrices. Se hablaba del atorvastatina, que es un medicamento que sirve para colesterol y triglicéridos. Luego se habló de la transfusión de plasma. Y por último, se habló de esta famosa ampolla Actemra, que es un medicamento biológico que sirve para enfermedades autoinmunes. Ninguno de estos productos tiene base científica. Ninguno de estos productos tiene investigación científica para COVID-19 por una sencillísima y contundente razón. Porque no
hay antecedentes de COVID-19 en la historia de la raza humana. Por lo tanto, no es correcto aplicar cualquier medicamento para una enfermedad que no se conoce. Tal es así que nadie ha podido demostrar que un paciente usando estos productos se salvó, por decirlo de alguna manera, porque quien lo salvó fue su sistema inmunológico. Y no es verdad que usando todos estos productos como loco, disculpen la expresión, iba a salvar a las personas, porque su único uso debería, solo que en nuestro país es muy difícil que se cumplan los debería ser usado cuando el paciente ya está en terapia intensiva y por un especialista en medicina interna o intensivista. Sin embargo, eso no se hizo y todo el mundo lo tomaba a discreción y todo el mundo iba a la farmacia, compraba citromicina y se tomaba, por si acaso. El por si acaso no existe. Además, en enfermedades virales no sirven los antibióticos. Punto. Y la citromicina es un antibiótico. La nitazoxanida es un antiparasitario. Y después salió la ivermectina con unos estudios de 30 a 40 pacientes en Australia. Y eso es otro antiparasitario. Por Dios, entendamos, esto no es una cuestión de fe. A mí me dicen algunos amigos, es que tú no crees en nada. A ver, perdón un ratito. Aquí estamos hablando de ciencia. No es cuestión de fe, es cuestión de argumento científico probado. Para que un producto sea aceptado, tiene que pasar por un filtro científico inmenso, con una serie de estudios randomizados, doble ciego y multicéntrico, es decir, miles de pacientes en cientos de centros médicos. Y aquí, especialmente la hidroxicloroquina y la citromicina, se usó en un reducido grupo de pacientes en China y se supo que algunos se salvaron. Pero les cuento que los que se salvaron fueron 40 o 50 y se murieron 3.000 o 4.000. Eso no es una casuística. Y nadie puede demostrar que se salvaron por haber utilizado esos productos, sino que su sistema inmunológico fue quien terminó salvándoles. Entendamos, de 100 personas, 80 no les va a dar mayor cosa, a 20 sí les afecta y 5 se van a morir. Y por lo tanto, mientras más rápido se contagie la población mundial, ¿qué va a generar en el cuerpo? La producción de inmunoglobulinas. El problema está en que cada vez es más común encontrar personas, aún de menos de 40, cuyo sistema inmunológico ya no funciona. Y por lo tanto, ahí viene el pequeño grave problema. Porque cuando ya no funciona tu sistema inmunológico, entras en crisis y no eres capaz de subsistir. Entonces, si no, ¿por qué? Estoy seguro que todos ustedes que me están escuchando conocieron, oyeron hablar de un amigo, vecino, pariente, lo que sea, que ya se murió por COVID-19. ¿Y acaso no se murieron con todos los auxilios de la ciencia médica? ¿Y acaso no se murieron con todos estos productos que les pusieron? ¿Y acaso no se murieron intubándoles también? De hecho, más del 90% de los pacientes intubados en el mundo se murieron. Entendamos, queridos amigos, no existe tratamiento para los virus. El tratamiento lo hace su sistema inmunológico y es vital, imprescindible, ineludible, innegable que lo único, con todas las 5 letras, lo único que sirve para enfrentar y estar protegidos de una enfermedad viral es el uso y fortalecimiento de la respuesta inmune de tu sistema inmunológico. También empezaron a aparecer por ahí algunas hierbas milagrosas. De hecho, un médico por ahí que había generado un producto que se vendía en cualquier esquina de hace más de 15 años, apareció con un cuarto de hora de publicidad y de fama durante 3 o 4 días, donde se convirtió en el salvador de la patria y ya estaba Donald Trump listo para llevarse a Estados Unidos, seguramente para salvar a todos los cientos de millones de habitantes de Estados Unidos con COVID. De hecho, ya se dice que en Estados Unidos va a haber más de 65 millones de infectados en los próximos 6 meses. Ok, resulta que esta planta, la hoja del NIM, que es un árbol común y silvestre, era la salvación. Y este otro médico con un producto que no quiero ni decirlo, que ya tenía más de 15 años en el mercado, vendiéndose en las esquinas y en centros naturistas, sin ni siquiera registros sanitarios, ya estaba como la panacea mundial y que era el tratamiento que te iba a curar. Por supuesto, por suerte, no pasó más allá de la novelería de nuestro pueblo y la fama duró unas cuantas horas. Entendamos que nada de lo que ustedes hagan, escuchen, ni el jengibre, que además el jengibre es peligroso en los hipertensos, ningún producto. Aquí hay que ser claro, ninguno significa ninguno. Ningún producto en el planeta Tierra, si usted sea millonario o viva debajo de un puente, le va a servir. Lo único que le va a servir es su sistema inmunológico en perfectas condiciones. ¿Y por qué las personas han fallecido? Primero, porque todo paciente de más de 65 ya está
sin reservas de glutatión intracelular. ¿Qué es el glutatión intracelular? Dios colocó en cada una de las células de nuestro cuerpo a un elemento vital, imprescindible para la vida. Tan vital e imprescindible como el oxígeno, el agua y los alimentos. Ese elemento protector que hace que la célula esté con limpieza, desintoxicación y depuración, que hace que la célula esté con el núcleo en perfectas condiciones, que hace que la célula esté libre de inflamación, que hace que el sistema inmunológico esté en perfectas condiciones. Ese glutatión, a partir de los 20 años de vida, nosotros nos empezamos a quedar sin él. Y cuando ya hay personas de alrededor de 55, 60 años, ya casi no hay glutatión en sus cuerpos, porque lo destruyeron al llenarnos de radicales libres externos. Y entonces la mitocondria, que es quien produce y fabrica el glutatión intracelular, no lo puede producir, porque el elemento vital para que la célula pueda producir glutatión que haga todos los efectos benéficos es un aminoácido llamado cisteína, que no le llega a la célula porque al usted comer proteínas y la digestión convierte las proteínas que comió en aminoácidos, de estos aminoácidos, uno de ellos no pasa de la mucosa gástrica porque se destruye por los jugos gástricos y el ácido clorhídrico. Por lo tanto, se descubrió a través de investigación científica, que lo hizo Max International en el mundo, que la única posibilidad que usted tiene para que nuevamente vuelva a su cuerpo a producir esa sustancia vital, única, imprescindible, como el agua y como el oxígeno que usted tiene necesidad para vivir, que se llama glutatión intracelular, la única posibilidad que usted pueda volver a dotarle a su cuerpo de glutatión intracelular es con el consumo de riboceína. Esta molécula maravillosa, para mí el más grande descubrimiento científico de la historia de la medicina, al servicio de la humanidad, hizo, a partir de que se conoció, que ya los seres humanos en cualquier rincón del planeta tengamos la oportunidad de cubrir todas las expectativas y necesidades de respuesta inmune del sistema inmunológico. Dicho de otra forma, sin riboceína no hay glutatión intracelular, y sin glutatión intracelular no vamos a poder resistir a las infecciones. La única posibilidad que tenemos hoy en día no es de preocuparse por contagiarse, ese no es el problema. Todos podemos contagiarnos, pero que nuestro cuerpo destruye y elimine en las primeras 72 horas al virus, sin necesidad de hacer nada, queridos amigos, sin ninguna gárgara, sin ninguna vaporización, sin ninguna nebulización, sin ningún tecito, sin ningún bicarbonato, sin nada. Simplemente esperar que tu sistema inmunológico lo elimine. Y aquí quiero dirigirme a ustedes que me están escuchando. ¿Acaso ya no sintieron ustedes en estos 47, 48 días de aislamiento? ¿Acaso ya no sintieron un par de días por ahí unos dolorcitos, una fiebrecita, un dolor de cabeza intenso que les duró 2 o 3 días? Y ustedes sin hacer nada, quizá tan solo con un paracetamol, ¿acaso no les desapareció? Pues les puedo garantizar que se hace un examen en unos 10 o 12 días de investigar inmunoglobulina G y ya tienen ustedes la inmunidad en su cuerpo. Por lo tanto, vengan los COVID que vengan, ustedes están protegidos. Por Dios, el verbo rector en COVID-19 es proteger. No cabe prevenir y evitar. Lo único que previene y evita es una vacuna y tus medidas de mascarilla, lavado de manos y aislamiento social de 2 metros. No necesitas absolutamente nada más. Ninguno de los medicamentos, ninguno, ha tenido prueba y estudio científico que demuestre que sirve para COVID-19. Por una sencilla y elemental razón, que no ha habido nunca en la historia de la humanidad todavía COVID-19. Por lo tanto, nadie me puede discutir que no hay ningún estudio que lo sustente. Solo hubo lo que se llama en medicina dosis-respuesta. Cuando veían que se estaba muriendo la gente y no había nada que hacer, a alguien buenamente, con algo que se llama voluntarismo incompetente, se le ocurrió decir, oye hermano, démosle esto, a ver qué pasa. Y le empezaron a dar dosis altas de hidroxicloroquina y de acitromicina. Les comento que ya en Guayaquil sucedió muchos casos de personas que se murieron en terapia intensiva por arritmia ventricular grave causada por la hidroxicloroquina y no por COVID. Sin embargo, no se dijo, eso lo sabemos los médicos.
Y muchas personas empezaron a hacer efectos adversos a estos productos que no tienen sentido de usarse. Nada de lo que está descrito para ser usado sirve. Nada. Lo único que sirve es tu sistema inmunológico y no es necesario ni siquiera volverse loco con aislamiento obligatorio. No es necesario volverse loco con forrarse de ropa, ni encerrarse en sus casas como que si el virus entrase por la ventana. El virus no entra por la piel, no sirve de nada forrarse. Lo único que tienes que hacer es mascarilla y nada más. Ni siquiera guantes necesitas. No necesitas guantes. Solo lavarte las manos, tener a tu mano aquí en el bolsillo una botellita con alcohol en gel al 70%. Y todo el tiempo que estás en actividades fuera de tu casa, cada momento te estás poniendo. Cada momento te estás poniendo. Punto. No necesitas nada más que eso. Y cuando llegas a tu casa, te quitas la ropa, los zapatos, entras, te das un baño y te lavas muy bien las manos. Se acabó. No necesita haber pánico ni temor en la población. Por Dios, el virus no se va a ir. El virus va a convivir con nosotros. Aprendamos a convivir con él. Es como que nos pongamos bravos porque en febrero, marzo, abril llueve en Guayaquil. Va a llover el resto de la vida de la historia del planeta. Tenemos que adaptarnos al virus. ¿Cómo nos adaptamos al virus? Entendiendo que el virus es absolutamente débil. El virus es débil. Se lo destruye fácilmente. Y si en algún momento ingresó a tu cuerpo, repito, el problema no es que te contagies. El problema es cómo tu cuerpo reacciona. Y aquí voy a terminar diciendo esto que me parece espectacular, un análisis que he hecho en estas últimas 48 horas. Cuando ustedes tuvieron sus hijos, les inocularon vacunas para la tuberculosis, para la tosferina, para el tétano, para la difteria, para la rubiola, y todos, así sean los más pobres de esta ciudad, así sea un centro de salud, fueron a vacunar a sus hijos para la polio, para todo lo demás, ¿o me equivoco? ¿Para qué hicieron eso? Para evitar y prevenir que a sus hijos les den estas enfermedades mortales. Por lo tanto, si todavía no hay una vacuna, queridos amigos, si todavía no hay una vacuna disponible, y eso va a pasar por lo menos 12 a 18 meses para que haya, pero además, si sabemos que lo único que sirve para estar protegidos y que el único verbo rector que cabe en COVID-19 es proteger, si lo único que necesitamos es que nosotros, aun cuando nos contagiemos, nuestro cuerpo genere inmunoglobulina G y estemos inmunes para el resto de la vida, pregunto yo, ¿no es mejor ya contagiarse? Pero con la condición de que si te contagias, todos estén en perfectas condiciones del sistema inmunológico. Por lo tanto, lo que debería pasar, y es la manera, perdónenme, ¿acaso los suecos que son geniales en medicina no tienen asesores médicos? ¿Ustedes creen que son tan tontos para liberar a la población? ¿Acaso Brasil, un país de 203 millones de habitantes, el presidente es tan loco para liberar a la población? ¿Acaso Donald Trump, que está peleando contra los gobernadores de New York y de California, porque él quiere que ya se abra a producir el planeta? No podemos estar todavía encerrados, hay que producir, hay que hacer mover la economía. No va a pasar nada, lo único que tenemos que hacer es sacarnos el pánico, eliminar esos mitos y quedarnos con la única verdad. Lo único que te protege es estar en perfectas condiciones tu sistema inmunológico. Y en este momento, en Guayaquil, en Ecuador, en América y en el planeta Tierra, hay una sola manera de lograrlo. Hay una sola condición con lo cual nosotros podemos lograr que nuestro sistema inmunológico esté en perfectas condiciones. Usar en dosis adecuadas riboceína, esta molécula maravillosa, el más grande descubrimiento científico de la historia de la medicina, patentado por Max International a través de investigaciones de Herbert Nagasawa, japonés, y de Robert Keller, estadounidense, que generaron lo más grande que existe en el planeta. Si a alguien habría que darle un premio Nobel, serían a estos dos genios de la medicina y la investigación. Ya tenemos en Ecuador, en Guayaquil, alrededor de nosotros, la posibilidad de tomar riboceína. Solo con tomar riboceína, a partir del 21º día y durante los primeros 45 días, tu sistema inmunológico está en perfectas condiciones para resistir cualquier COVID que venga, cualquier SARS que venga. Por lo tanto, por Dios, queridos amigos, es imprescindible, obligatorio
ineludible, pero ya que vayamos, que corramos, así como estúpidamente, disculpen la expresión, la gente salió corriendo noveleramente a buscar hidroxicloroquina, acitromicina, vitamina C como locos y a ponerse nebulizaciones con hojas de eucalipto, a tomar bicarbonato, a hacer gárgaras de cualquier tontería. Así como salieron corriendo, salgan corriendo a buscar riboceína, porque van a morir de viejos y se van a reír de todos los COVID que hayan por venir. Esa es la única verdad, desterrando todos los otros mitos. En este momento, lo único que nos va a permitir estar bien es obtener la protección natural, que para eso Dios lo puso en la célula. Por Dios pensemos, si creemos que hay un Dios que existe y que creó a la raza humana, al hombre, de manera perfecta y lo dotó de la posibilidad de que la mitocondria produzca glutatión, démosle solo la posibilidad de que la produzca. Porque Dios puso a esa parte de la naturaleza de nuestro cuerpo para eliminar los virus. Los virus no son peligrosos. Los virus no te hacen daño. De hecho, la letalidad, el índice de mortalidad del COVID-19 es del 3 al 5%. Lastimosamente, van a tener que morir aquellas personas que estén inmersas en estos errores. Pero todos podemos, en el transcurso de los próximos 45 días, estar absolutamente protegidos. Y si no hay vacuna, por Dios, nosotros tenemos la vacuna. Vamos a vacunarnos. ¿Cómo? Que aunque nos contagiemos, nuestro cuerpo va a generar, a través de un buen sistema inmunológico, una carga inmensa de inmunoglobulina G para el resto de la vida. Y entonces nunca más nos podrá hacer daño ninguna enfermedad. Espero haber sido lo suficientemente claro. He tratado en la medida de lo posible de desvirtuar muchas de las cosas que andan por ahí. Por supuesto, hay muchas otras, varias que se quedan en el camino, pero no he querido ser muy científico en la charla. Y por supuesto, les agradezco su atención y estoy presto a cualquier pregunta que tenga la audiencia. Doctor, buenas noches. ¿Cuál sería la dosis que usted recomendaría? Buenas noches. La riboceína no es un medicamento. La riboceína es una sustancia que permite a tu cuerpo volver a producir glutatión. Yo recomiendo para cualquier persona mayor de 25 años que quiera fortalecer su sistema inmunológico, independientemente de la manera en que, cómo esté y cómo se siente y cómo lo tenga, asumiendo que no está bien. Simplemente asumamos que no lo tenemos perfecto, pero que queremos que esté perfecto. Yo recomiendo que durante 45 días utilicemos la siguiente dosis. 4 cápsulas de Max One riboceína pura los primeros 21 días y 3 cápsulas de Max One los siguientes 24 días. Completamos 45 días y su sistema inmunológico estará en perfectas condiciones. A partir de ahí ya entramos en fase de mantenimiento. A propósito, me había olvidado de decir algo. En este momento estoy tratando a 7 personas con COVID positivo. 7. La única condición que puse para empezar su tratamiento fue que no usen ningún medicamento de los que andan por ahí, no se hagan nada de las locuras que dice la gente que hay que hacerse y que solo tome riboceína. Bueno, los 7 están en perfectas condiciones y ya vamos a hacer los exámenes de IgG e IgM para verificar que están libres de enfermedad. Pero lo más importante, cargados de inmunoglobulina G para inmunidad del resto de sus vidas. Recomiendo a toda persona, para empezar cualquier tipo de tratamiento, para cualquier enfermedad, 4 cápsulas de Max One durante 21 días. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Usted en su charla dijo que una de las personas de alto riesgo son las personas que tienen ya enfermedades y obviamente su sistema inmunológico débil. ¿Qué pasa cuando hay una persona que tiene algunos problemas de salud diagnosticados, pero que están controlados y sí tiene su sistema inmunológico fuerte porque ya viene tomando hace mucho tiempo o algunos meses la riboceína? ¿Qué pasa con ellos, con ese grupo? Lo mejor que le puede pasar a un ser humano en este momento en el planeta Tierra, y tomen como punto de partida el día 26 de abril. Y de aquí hagan como que hoy nacieron y empiezan el resto de su vida, no importa los años que falten. Lo mejor que un ser humano puede hacer a partir de hoy es colmarse, repletarse, llenarse de glutatión intracelular.
Y la única manera de lograrlo es tomando dosis adecuadas de riboceína. Si tenemos a un paciente que ya tiene varias enfermedades autoinmunes, que ya ha venido tomando durante algún tiempo una dosis adecuada de riboceína, le puedo garantizar a ese paciente que está en perfectas condiciones. Y esa persona va a morir de 80 y pico de años con su enfermedad autoinmune y no va a morir de 55 por su enfermedad autoinmune. Lo cual significa que lo único que podemos hacer para morir de viejos en perfectas condiciones es tener grandísimas cantidades de glutatión intracelular. Y sin riboceína no hay glutatión intracelular. Doctor, buenas noches. Primero agradecerle y felicitarle por su explicación tan didáctica y tan sencilla. Estoy hablando acá de Estados Unidos. Hay una contradicción con el uso del tapabocas. El tapabocas lo deben usar la persona que está contagiada, la persona que es portadora del virus. ¿Y por qué la recomendación entonces a los que no están contagiados? Obviamente porque, asumo yo, no desconocen el contagio que puedan tener, ¿verdad? Y quizá la última pregunta es, si el virus, la manera de ingresar al cuerpo es por boca, nariz o por los ojos, cuando hay pacientes que tienen heridas abiertas, ¿podría ser también un foco de infección, un sitio de infección? El virus no entra por ninguna otra estructura que no sea por los ojos, la nariz y la boca. Ahí se permanece 3 a 4 días buscando. Es un virus, es un oportunista. Es algo que está esperando que alguien esté mal para caerle encima, buscando una célula para transmitirle su código genético. Mientras eso sucede y él está buscando células, el sistema inmunológico lo destruye. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente con una herida abierta. El virus no entra por ningún lado del cuerpo que no sea la boca, la nariz y los ojos. Y respecto al tapabocas, yo ya lo dije al inicio de la charla. Si usted está en una reunión y hay 10 personas y uno solo tiene COVID, ese es el único que debería tener tapabocas. Pero como el hombre es un animal de costumbres, y en nuestro país, yo siempre digo que en el Ecuador es donde más novelería existe, es verdad, como nadie sabe quién tiene y quién no tiene, y como nadie sabe quién puede ser portador asintomático, es una necesidad imperativa usar mascarilla. Tan solo con usar mascarilla, mantener distancia 2 metros y lavarse adecuadamente las manos, ya no va a haber ningún inconveniente. Doctor, una pregunta de Nuri Nieto. Hay un doctor que ha dicho que también se sube el sistema inmunológico con vitamina C, vitamina D y vitamina B. ¿Se lograría llegar a la magnitud de la potencia de la riboceína con estos antioxidantes? Bueno, la vitamina D que se obtiene de estar en exposición al sol, que es algo también que yo estoy contra, por eso yo soy contra el hacinamiento excesivo, porque muchas personas no han querido salir ni de su cuarto y han dejado de recibir sol, que el sol es vital, el sol es vida. De esas 3, la que sí está demostrado hace más de 60 años que es un excelente antioxidante, es la vitamina C. Pero más que un medicamento, que es una vitamina, que sirva para mejorar el sistema inmunológico, lo que hace es que como antioxidante te quita las causas de daño que serían los radicales libres. Pero realmente el uso, porque recuerden que todo el mundo salió como loco a comprar estos tubos de vitamina C, cuando lo mejor está la vitamina natural, que la naranja, la mandarina, el kiwi, la frutilla, son productos junto con el limón que tienen suficiente vitamina C. La vitamina C lo que hace es ayudarte como un antioxidante a que tus radicales libres no te hagan daño. Pero realmente quien eleva el sistema inmunológico es una excelente alimentación, consumo adecuado de proteínas, ejercicio físico, eliminar el estrés, eliminar ciertos alimentos nocivos, mantener un pH alcalino en la sangre, eso es vital y básico, y eso sí se puede lograr sin gastar un solo centavo. ¿Por qué? Son condiciones naturales. Pero eso es solo lo natural. Para aquellas personas que ya tienen una reducción, para elevarlo rápido, puesto que estamos frente a un enemigo que nos acecha en cada esquina, tenemos que usar riboceína en dosis alta. Doctor, una pregunta. Usted hacía referencia a estos temas de mitos y verdades, y uno de ellos es de unas investigaciones realizadas con los pacientes y autopsias realizadas en Italia. Y se habla Muy buena pregunta. de que
existen muchas causas de las muertes, son los de estos accidentes cerebrovasculares o infartos cardiorrespiratorios. ¿Es verdad o es mentira esta situación? Por eso se está recomendando ahora el uso de anticoagulantes. No sé qué me puede decir al respecto, doctor. Gracias. Donde más se aplica el título de la charla, mitos y verdades, es justamente en esta parte. Yo expresamente no la quise tocar porque es un tema muy científico, muy médico, y no todos somos médicos acá en esta reunión de Zoom. Pero ya que usted lo nombra, me voy a referir específicamente a lo que usted acaba de decir. Hace 10 o 12 días empezó a circular en las redes sociales, que hoy en día cualquier cosa que sale en las redes sociales, nadie se preocupa primero de investigar si es verdad o no, sino que basta que una mentira se diga muchas veces y se cree que es verdad. Y en nuestro país las costumbres se hacen leyes rapidito. Entonces empezó a decir que ya se había descubierto que en Italia, luego de hacer autopsias, encontraron que los pacientes no morían de neumonía, pero sí morían de una condición que se llama coagulación intravascular diseminada, que es más o menos como llenarse de coágulos y trombos en la circulación y que afectaban múltiples órganos. En primer lugar, y que además decían que como ya habían descubierto esto, los tratamientos iban a ser con antibióticos, antiinflamatorios, y aquí viene lo más peligroso, anticoagulantes. Entendiendo la palabra anticoagulantes como un medicamento que si no se usa bajo estrictas normas científicas y con paciente en altísimo nivel de control en unidades de cuidados intensivos, puede ser terrible para la salud. Pero bueno, se dijo que esto había venido de investigaciones médicas y todo lo demás. Primero, le puedo garantizar, no hay ni un solo escrito científico avalado por un laboratorio, por un hospital o por un grupo de médicos. Todo ha sido palabras que han traído las redes sociales. Segundo, decían que ya no es necesario intubar a los pacientes. Sin embargo, quiero preguntarle a usted en estos últimos 10 días que averigüe si en Italia no siguen intubando a los pacientes todos los días y no les siguen haciendo los mismos tratamientos. Tercero, averigüe si en Italia hay alguna corriente científica que ha lanzado al mundo y a la OMS la orden, entre comillas, de que ya no intuben a los pacientes cuando ellos lo están haciendo. Es decir, no se puede lanzar al mundo una información científica si no está cubierta específicamente por lo que su nombre lo dice, investigación científica. Pero además, querido amigo, se hicieron alrededor de 50, 60 autopsias de más de 15.000, 20.000 muertos. ¿Cómo puede usted encontrar coherencia en que un grupo de 50, 60 autopsias le sirvan como muestra necesaria, universal, para afirmar una verdad que no tiene sustento científico? Pero además aquí le hago a usted una pregunta, convirtiéndome en abogado del diablo. Y la pregunta va para todos. ¿Quién podría garantizar, puesto que es autopsia, significa que el ser humano murió hace X horas, a nadie le hacen una autopsia apenas muere, muchas veces pasa un día, 2 días, ¿quién puede garantizar que ese coágulo y ese trombo que se encontró en la autopsia no se formó por el simple hecho de que el paciente está muerto? ¿Quién puede garantizar que ese coágulo y ese trombo se formó antes de morir? Nadie, porque es autopsia y ya está muerto. Si a mí me demuestran antes que muera, en un estudio de laboratorio con resonancia magnética, en un paciente en unidad de cuidados intensivos, que tiene una coagulación intravascular diseminada y formación de trombos, y que le aplica un tratamiento con heparina como anticoagulante, y sale demostrando que ya no hay los trombos, en ese momento lo puedo convertir en una supuesta y posible verdad científica. Mientras tanto, no pasa de una corriente de redes sociales, memes que se hicieron virales y nada más. Y aquí no estamos hablando de fe, no estamos hablando de creer, estamos hablando de ciencia. Y con la ciencia, los hechos destruyen argumentos. Otra pregunta, doctor, que me están pidiendo que le haga. Si es tan bueno elevar los niveles de glutatión intracelular en las personas para tener un sistema inmune fuerte y poder ganar la batalla con este COVID-19 y con las futuras cepas, ¿por qué los médicos actualmente, aunque sí se han escuchado, por ejemplo, vimos un video de un doctor Talma que hablaba de la importancia de glutatión en el hígado y también en los pulmones, y un médico Núñez, escuchamos una charla también que hablaba de que es importante esto para contrarrestar el efecto fuerte de esta enfermedad? ¿Por qué los médicos actualmente
en los tratamientos no tratan de ver la forma de cómo elevar los niveles de glutatión de los pacientes que están por lo menos en las etapas iniciales del proceso de la enfermedad COVID-19? Por una sencilla razón, porque no es de la industria farmacéutica, porque no es negocio, porque a nadie le interesa que en todo el mundo, en todos los hospitales y en los cientos de miles de pacientes próximos que van a existir, ninguno sea necesario hospitalizarlo, porque apenas aparezcan los síntomas, lo primero que tiene que hacer es darle dosis altas de riboceína. Les estoy diciendo, yo tengo 7 pacientes que están tomando 8 y 10 cápsulas diarias de riboceína ya hace 14 días y todos ellos están en perfectas condiciones, pero no le pertenece a la industria farmacéutica. Por lo tanto, como no es de la industria farmacéutica, a ningún médico en el mundo le interesa que se conozca, se sepa de que hay una corriente científica con aval científico, ético y profesional que te dice que lo único, porque ningún médico me puede discutir lo que dije esta noche, ninguno. Yo puedo hablar en la Organización Mundial de la Salud y ninguno me puede discutir que lo único que existe para enfrentar una enfermedad viral es la respuesta inmune de tu sistema inmunológico. Y a nadie se le ha ocurrido dedicarse a eso. Yo como ministro lo primero que haría es hacerle una prueba a todos los 15 millones de ecuatorianos, o por lo menos a 10 sacando a los menores de 20 años, y a todos los que tengan positivo les daría dosis altísimas para elevar su sistema inmunológico. 14 días después les hago una prueba de IgG y todos están con inmunoglobulina, están inmunes. Y entonces sí, el Ecuador será el primer país en el mundo que entregue una respuesta de inmunidad en el 100% de su población. Eso no va a ocurrir nunca porque no es de la industria farmacéutica. Pero lo ideal es que todo el mundo ya salga protegido, con aislamiento social de 2 metros, con lavado de manos y suficiente, pero condición sine qua non, ineludible e inadmisible que se piense lo contrario. Deben tomar dosis altas de riboceína. En apenas 21 días, queridos amigos, en apenas 21 días, su cuerpo va a responder de manera admirable y podrán venir todos los COVID habidos y por haber año a año, porque además me adelanto y tómenme la palabra del 26 de abril. Vendrán mutaciones cambiantes de acuerdo al clima. Posiblemente entre enero y febrero tengamos una mutación del mismo COVID. ¿Que pudiera ser una simple gripe? Sí, pero también pudiera ser un virus muy, pero muy letal. Pero eso será para aquellos que no tengan el sistema inmunológico en perfectas condiciones. Por lo tanto, para vivir el resto de la vida en este planeta, los 20, 30, 15, 40 años que nos falten, si tenemos sistema inmunológico perfecto, nos vamos a reír de las enfermedades virales. Sí, buenas noches. Mi pregunta se basaba en algo personal. En este momento están naciendo muchos niños y puede ser que uno de sus padres o los 2 padres estén siendo positivos. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar en ese caso? Lo primero que tiene que hacerse es verificar, primero con un examen de PCR, que no es la PCR proteína C reactiva, sino que así se llama el examen de PCR, para que primero haya la verificación cualitativa, es decir, primero que te digan positivo o negativo. Y luego, inmediatamente, esa persona, uno de los padres, tiene que estar aislado por 14 días, no tiene nada más que hacer, aislarse. Yo le daría dosis altas de riboceína y no va a pasar absolutamente nada. Luego de 14 días le hago una prueba de IgG, IgM, y cuando ya tenga los virus, perdón, la inmunoglobulina, la inmunidad, la defensa, los anticuerpos, inmediatamente ya puede tranquilamente deambular y habría que hacerle un examen también a la madre. Si es negativa no pasa nada. Con el niño no hay ningún inconveniente, no hay nada de qué preocuparse. Los niños cuando nacen, por el mismo hecho de que la madre les transfiere a través del calostro de la primera lactancia toda la defensa que la madre tenga, todo el sistema inmunológico que la madre tiene, el niño ya nace totalmente protegido. No hay la posibilidad de contagio. Pero como uno de los 2 padres, en este caso el padre, por ejemplo, si tiene positivo, va a estar en su cuarto, no va a pasar absolutamente nada. Alrededor de 14, 21 días después ya será la vida absolutamente normal y agradecer que lo tuvo porque estará inmunizado para el resto de su vida. Muchas gracias, doctor. Sí, entonces quiero plantear, ¿verdad?, que si una embarazada que contraiga el virus o un bebé de menos de 5 años, si podríamos tener la certeza mucho más, vamos a decir, más fortalecida de poder darle las cápsulas de Celgevity más Infuse. La pregunta es, ¿a quién? ¿Al niño o a la madre?
para ambos. En caso de una embarazada, si podemos tener la confiabilidad y la certeza de suministrárselo, y en caso de un bebé que sea menos de 5 años. Bueno, para un niño menor de 5 años no es necesario que tome ninguna sustancia, a no ser que sea estrictamente necesario. Si no tiene ninguna enfermedad, no necesita tomar riboceína, puesto que su sistema inmunológico está en perfectas condiciones y tiene el 100% de glutatión intracelular. Solo si un niño tiene un problema de salud, por ejemplo, yo estoy tratando a una niña de 5 años con diabetes congénita y otra niña de 9 años con fibrosis pulmonar. En este caso están tomando dosis altas para su edad de riboceína. Pero si el niño está sano y no tiene ningún problema, no necesita tomar nada. Y la madre, si está embarazada, tiene que esperar que alumbre su hijo, que traiga a su hijo al mundo, y ahí sí poder tomarlo. Celgevity, ni ningún producto es necesario en este momento, cualquier cosa después. Hola. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Mi esposo le va a hacer una pregunta. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo diabetes, soy hipertenso y me operé del corazón abierto. ¿Yo puedo hacer lo que usted está diciendo, que me ha gustado todo lo que te he explicado? Empiece ayer. Ya sigue. Lo más rápido posible, por favor. ¿Cuánto tomo yo? Yo le daría a usted, si usted fuera mi paciente, 4 cápsulas diarias todos los días de Max One y 4 cápsulas de Celgevity por lo menos durante 45 días y después haríamos un análisis. Si desea, me contacta por interno. Pero basta que usted tenga diabetes, hipertensión y cirugía de corazón para que usted necesite ya, para ayer mismo, tomar riboceína en forma adecuada. Ok, verá, soy médico y ante mi angustia conversé con alguien que me ayude con un producto natural y me recomendó el Celgevity. Ahora, mi pregunta es, ¿con eso nomás me puedo mantener o debo también tomar Max One? Tengo 54 años y no tengo ninguna enfermedad, ninguna comorbilidad. Buenas noches, doctora. Si usted no tiene ninguna comorbilidad y está en una edad de inicios de la menopausia, por el mismo hecho de que el inicio de la menopausia, al venir la depresión de función ovárica y empezar a fallar la cantidad de estrógenos y progesterona de su circulación, y eso le va a generar un sinnúmero de falencias metabólicas, en este momento yo le diría que inicie con una mezcla de Max One y de Celgevity, por lo menos durante 45 días, 4 de cada una. Gracias, doctor. Verá, yo había escuchado la intervención del doctor Francisco Tama respecto del control de la fiebre. Incluso en su participación, el doctor Tama explicaba que el paracetamol, al metabolizarse en el hígado, ocupaba glutatión para el desdoblamiento, obviamente, de este medicamento, y que él recomendaba bajar la fiebre con dipirona, entonces algo mucho más noble. Le pregunto, doctor, en el caso de un paciente que tenga fiebre, ¿cuál sería la forma más correcta aunque sabiendo que la fiebre es el mecanismo de defensa del organismo, pero de una u otra manera necesitamos controlar el estado febril? ¿Qué recomienda usted? ¿El paracetamol? Le agradezco mucho la pregunta porque es muy instructiva y me permite dar una respuesta para enseñarle a las personas cómo tienen que manejarse. En primer lugar, gracias. Usted dijo algo que es vital y quiero que la gente entienda. El cuerpo reacciona con fiebre porque la fiebre es el mecanismo para eliminar los agentes externos. Fiebre, mientras no pase de 38.5, no se preocupen. No salgan corriendo a tomarse cualquier cosa para bajar la fiebre, porque es el mecanismo de respuesta de tu cuerpo para eliminar el virus. Es lo que pasa con la tos. A mí me revela cuando veo madres de familia que me piden, doctor, quítele la tos a mi hijo. Si la tos no existiera como mecanismo de defensa, la raza humana ya hubiera desaparecido del planeta, porque no viviríamos más de 5 años. La tos nos salva la vida porque nos permite eliminar las flemas. Asimismo, la fiebre es un mecanismo de defensa. No salgan corriendo a quitarse la fiebre.
Lo único que se tiene que hacer es lo que se llama medios físicos. Para los que no conocen, ¿sabían ustedes cómo le quitan la fiebre a los niños pequeñitos en los hospitales sin que los padres se enteren? Los meten de cabeza en un tanque con agua y punto. La única manera en que usted puede quitarle la fiebre a un ser humano es con medios físicos. ¿Qué significa medios físicos? Abra la ducha de su baño a la temperatura ambiente, quédese 5 minutos que aunque le caiga el agua, simplemente salga, se seca y se pone una ropa fresca. No necesita absolutamente nada más. Tenga un termómetro válido, bueno y que sirva. Si no tiene más de 38.5, no necesita usted eliminar ese mecanismo de defensa de su cuerpo. Y por último, utilice medios físicos. De hecho, la mejor manera de bajar la fiebre en todo ser humano es utilizando hielo en las grandes arterias, en las ingles, en el cuello y en las axilas. En 5 minutos se reduce la temperatura corporal y se acabó el problema. Pero la fiebre no es un trastorno mientras no sea más de 38.5. Y por supuesto, sin duda alguna, ya hace muchos años se sabe que el paracetamol es un medicamento hepatotóxico, es decir, que genera toxicidad a nivel hepático y por lo tanto no es recomendable su uso. Y hay gente que utiliza dosis terribles. No se debe usar más de 1 gramo cada 8 horas y no más allá de 5 días, pero de preferencia no usarlo. Se puede usar dipirona, por supuesto, pero lo básico es mejor utilizar medios físicos y verán cómo funciona y se van a sentir muy bien. Si usted puede utilizar como un complemento, como un potenciador, como algo que va a fortalecer más el efecto benéfico de la riboceína en su cuerpo, yo a todo el mundo le recomiendo que use ATP, porque el ATP te provee el recurso energético celular. Y por supuesto el Max Infuse, que es un suplemento y complemento nutricional que te va a permitir completar y suplementar todas las deficiencias nutricionales porque ningún ser humano come todos los elementos nutricionales que la naturaleza nos brinda y que a su vez nuestro cuerpo los necesita. Por supuesto, si existen personas que están en la posibilidad de utilizar estos 4 productos de Max International, lo pueden hacer de manera absolutamente benéfica. Básicamente Max One y Celgevity para el tema de esta noche, porque no hemos hablado de otra cosa, hemos hablado de sistema inmunológico. Pero si lo quieres complementar, si le quieres mejorar cómo tu cuerpo se va a defender y cómo tu cuerpo se va a preparar, por supuesto, el ATP es energía, el Max Infuse es un complemento y suplemento nutricional. Muy bienvenidos que puedan ser tomados, por supuesto que sí. Muchas gracias. Noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, dígame. Mira, quería compartirle un testimonio. Unos días antes de que se declarara la cuarentena, el aislamiento, se dio un evento en la ciudad de Guayaquil, concretamente en San Borondón, el fallecimiento de una persona muy conocida que provocó que muchas personas asistieran al velorio de él, ¿ok? Entre los asistentes estuvieron mis suegros, son personas mayores de 70 años los dos. Ellos ya venían tomando, con poco más de 2 meses, 4 cápsulas de Celgevity y 2 cápsulas de Max One a diario. De las personas con las que ellos tuvieron contacto, la mayor parte cayeron enfermas, la mayoría estaban enfermas y una buena parte de ellos ya fallecieron. Ellos son los únicos del grupo con que estuvieron en contacto ese día que no se enfermaron. Yo pienso que es porque ellos ya venían con su sistema inmunológico alto, protegido, y simplemente su sistema inmunológico reaccionó. No hay otra explicación. Ellos son hipertensos, son diabéticos, tienen algunos otros problemas de salud que los venían corrigiendo. Estaban en el grupo de personas que debieron haberse complicado su salud y como le digo, no les pasó nada. Yo creo que es importante que las personas conozcan porque de alguna forma ya está probado de que manteniendo el sistema inmunológico alto, en definitiva, esto es como que no nos afecta. Como usted lo dijo, es un testimonio y le agradezco su explicación detallada porque el testimonio suyo lo único que hace es corroborar al 100% todo lo que les he dicho esta noche. No importa las condiciones en las que tú estés ni que te vayas a contagiar. De hecho, fueron los únicos. ¿Por qué? Usted bien lo dijo, ya 2 meses venían tomando y yo les he explicado
que en el transcurso de los primeros 45 días tu cuerpo empieza a lograr ya la respuesta total del sistema inmunológico y entonces pudieron resistir. Por lo tanto, el problema no es que te contagies, no es que estés en contacto, no es que vayas a estar con el virus en tu cuerpo, sino que esa presencia del virus ordena a tu sistema inmunológico que actúe. El cuerpo envía linfocitos T y macrófagos, envuelven los linfocitos T a los virus, los destruyen la membrana, el RNA se desaparece y genera inmunoglobulina G, que es para el resto de la vida. Es lo único que sirve en el planeta. Por favor, entendamos eso. No hay ningún tratamiento. Y les voy a decir algo más. Todos los seres humanos en el planeta Tierra, en todos los países donde se ha visto cientos de miles de muertos, y los que se salvaron, no se salvaron por lo que le dieron, se salvaron porque su sistema inmunológico trabajó y los sacó, porque la raza humana solo tiene eso como tratamiento. Entendamos para el resto de nuestras vidas, no existe tratamiento para los virus ni va a existir nunca, porque eso está previsto que Dios lo puso ahí para que nuestro cuerpo lo haga. Nuestra obligación es poner a ese recurso que Dios nos dio en perfectas condiciones. Y ese sistema inmunológico solo se puede lograr de esa manera, fortalecido al máximo. Usted nos da un excelente testimonio y esa es la razón por la que sus padres están vivos.